entrar en materia y nos acompaña nuestra primera especialista con un tema que sé que va a generar muchísimo contenido y para eso te invito a que nos escribas a través de @elasguiatuvida. También puedes hacer cualquiera de nuestras preguntas. Nuestra especialista Melanie Guajardo, en el día de hoy vamos a hablar de las parejas narcisistas. O sea, cuando un miembro de la pareja es narcisista o narciso. Correcto. O narcisa. Exactamente. Vamos a definir primero que todo qué es una persona, cómo se definiría una persona narcisista. Correcto. Y fíjense que desde ese punto hay dos situaciones distintas. Una cosa es que sea una persona con un rasgo de personalidad narcisista y otra un trastorno de personalidad narcisista. Y entonces, sí, son dos cosas diferentes. Y desde ese punto de vista, vemos que los trastornos de personalidad, pues evidentemente, nosotros en psicología y en psiquiatría tenemos un manual que habla sobre cuáles son los criterios que debe cumplir. Evidentemente, la persona tiene que cumplir más de 5, porque son 7, de estos criterios para poder tener pues ya la etiqueta de que es un trastorno de personalidad narcisista. Okay. Y dependiendo de esa, entonces estamos hablando de personas donde solamente pues les importa la parte de su ego, donde transgreden a otra persona, porque la única persona que importa en este momento son ellos. Desde ese punto de vista pueden ser muy violentos con otras personas, porque evidentemente la única persona en la que yo estoy pensando es en satisfacer mis propias necesidades. Claro. Entonces, desde ese punto de vista vemos que pueden ser pues agresivos, desde una persona también en donde pues puede anular a otra persona, porque evidentemente es muy difícil estar compartiendo con otra cuando yo no puedo tener empatía, que es uno de los rasgos más importantes para tú tener una relación. Claro. ¿Sí? En el tema por ejemplo, del narcisismo y del narcisismo en pareja, ¿qué sucede y cuál es el cuadro? Siempre digo que, por ejemplo, a nosotros nos puede parecer sorprendente algo en una ecuación de una pareja, pero de repente en la pareja funciona. De repente una pareja puede ser atraído por otra persona que también es narcisista. ¿Esto puede pasar? Lo que ocurre con esto es que es muy difícil que haya dos personas que sean narcisistas. Que dos divas no compartan espejos. ¿Ves? Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver que por lo menos un narcisista necesita estar con una persona que lo elogie todo el tiempo. ¿Ves? Entonces, como lo elogia todo el tiempo, es casi como tiene que pasar a ser un espejo para que la otra persona brille. Melanie, esta que siempre decimos es súper frecuente, de que en las relaciones de pareja siempre hay uno que está más fuerte, como que lleva el control. ¿Podemos estar hablando en estos casos de que hay temas de narcisismo o no? Desde ese punto de vista, lo que ocurre con esto es que vamos a suponer, muchos de los estudios muestran que hay más probabilidades de que haya más hombres narcisistas que mujeres narcisistas. Esto tiene que ver con la crianza, ¿sí? Porque generalmente pues provienen de hogares donde los padres, generalmente el padre es muy castigador y simplemente le muestra como que no eres suficiente y siempre tienes que ser más. Y la madre es una madre muy consentidora, entonces vemos que no hay una equidad. Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más común que haya hombres narcisistas que busquen mujeres que lo alaben, que lo cuiden, o sea, como un reemplazo a su madre. La educación entonces es como extrema, o sea, no hay un punto medio, no hay un balance. No hay un o balance. eres muy duro, o un padre muy duro con ese Muy castigador, niño, exacto. O muy castigador y una madre demasiado consentidora. Exacto. Puede llevar a una persona. Claro, pero fíjense que desde ese punto de vista, para que exista un padre así, es un padre que tampoco está cómodo consigo mismo y un padre que también tiene rasgos narcisistas, por lo tanto, él no puede permitir que otro brille. Por eso yo voy a castigar al otro que está creciendo, porque es una competencia. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, si lo vemos así, esta mujer no está cuidando al niño, sino que está saciando sus necesidades. Claro. Por ejemplo, ¿Ves? Entonces es un poco más complicado. yo he visto algunos casos de que, por ejemplo, el papá o la mamá, o son personas de repente muy reconocidas en su ámbito, ya sea en el ámbito profesional, se destacan mucho y son muy reconocidos, el señor doctor tal y cual y no sé qué, y el hijo, pues bueno, decide estudiar medicina, por poner un ejemplo puntual, y entonces los papás como que cuando el hijo se gradúa y tal, como que no le da hambre, como que yo soy el doctor famoso, y bueno, tú estás estudiando medicina y él está haciendo su luchita. Eso no es correcto, pero ¿cómo manejamos también el tema de una persona que está, de un papá que está acostumbrado pues a ser el centro Hacer el spotlight. A hacer el spotlight, a tener su charm y su divino, porque obviamente es una persona que se ha labrado su futuro y su presente y tal, pero ¿cómo entonces esta persona le da paso a esta otra persona para que también tenga su espacio? Eso no va a pasar. Sí, eso es muy difícil que Eso no va a ocurra. pasar. Eso no va a pasar, yo sí te digo por qué. Porque ay, normalmente una persona, un padre narcisista normalmente siempre busca como que llenar
ese ego como que puede alimentar, subsidiar, ayudar a todo el mundo. Probablemente no solamente a sus hijos, pero también lo necesita de sus hijos. Necesita retroalimentarse de ese ser y no va a pasar nunca. Entonces, en él pasándote cada una de sus conexiones, es como un pacto con el diablo. Lo mejor que puedes hacer es correr como si no hubiera mañana, aunque sea tu familia. Me gusta mucho tu Y opinión. tratar de distanciarlo. Me gusta mucho tu opinión, pero yo soy de esas que cree que en la vida todo es posible. Ahora, Melanie, me gustaría preguntarte, como experta, ¿qué tan difícil o qué tan imposible es, mediante una terapia tal vez, ayudar a una persona que tenga este trastorno? ¿Es posible que Pues cambie? fíjate que generalmente las personas que van a ir a terapia van a ser las personas que están cercanas a esta persona narcisista, porque esta persona muy difícilmente va a reconocer que tiene un problema. Ok. Generalmente los causantes de todas las situaciones son los demás, que en cierto punto quizás son débiles porque no se enfrentan a esta persona desde el punto de vista de lo que piensa un narcisista. Y desde ese punto vamos a suponer que es una pareja narcisista, porque primero nos fuimos a hablar un poco de los niños, pero es porque de ahí salen las futuras, claro. las futuras generaciones, ¿no? Y cómo nos vamos emparejando y cómo buscamos situaciones quizás muy cónsonas a lo que estamos acostumbrados. Entonces, desde ese punto de vista, la persona que tendría que ir a terapia sería la persona que está con este narcisista, para entender por qué situación hace que esta persona se aguante estas Eso es lo que te transgresiones. iba a preguntar. Esta persona entonces, que se aguanta una persona narcisista, que probablemente ni se aguante ella misma, ¿qué debilidades o qué carencias tiene que tener Para que te guste eso, soportar claro. una persona que todo el tiempo quiere que la estén halagando, que su mundo entero es esa persona, que es una persona egoísta y que es una persona que simplemente no está por los demás, solamente por ella? Entonces, ¿qué tiene la otra persona? O sea, ¿qué carencias puede tener también Pues para aguantarse o para sobrellevar esta situación? Pueden ser diferentes situaciones. Porque eso lo ves desde el principio de la relación, ojo. Sí, pero pueden ser diferentes situaciones. Recordemos que no todas las personas son iguales y que todas las situaciones tienen diferente contexto, y más en el tema de las relaciones, de cómo empiezan. Generalmente pues hay ciertas personas que sienten que tienen ciertas debilidades al momento de conocer a otros, al momento de repente tener ciertas debilidades a la parte económica y se embrascan en estas relaciones. Pero también existe que yo quiero cuidar a alguien sin importar qué tanto qué tanto me lastime yo. Chucu, pero ¿qué hacer es que las mojitas de Malambo? Pero recuerden una cosa, Y el estoy rol. Una persona narcisista, Melanie, disculpa que te interrumpa. ¿Qué debo hacer? Estoy viendo el programa hoy, conocí este término de repente por primera vez. Y me doy cuenta que de estoy en esto. inmersa en este mundo. Ya estás mal enamorada. ¿Qué me aconsejas? Exacto. Estoy hasta la guacherna, como diríamos en buen panameño, en coloquial panameño. ¿Qué hacemos? Pues fíjense que mucha gente diría, pues hay que tomar un poco de distancia, porque estas personas generalmente pues van a hacer unas agresiones muy pasivo-agresivas. Entonces hay que buscar exactamente por qué tú te estás liando a una persona que pues evidentemente no quiere ser tu amigo, porque una parte importante de la amistad, vamos a suponer, es la empatía. Tú no puedes estar en base a una persona que siempre llama, vamos a suponer que siempre te va a llamar para que tú lo escuches, más tú nunca vas a, o sea, no va a ser una relación recíproca. Exacto. Esos son como los tips que nos indican que estamos conociendo a una persona narcisista. Sí. O sea, esos son los tips. Y en la apariencia física normalmente se cuidan mucho más. Yo, imagínate tú andando con una pareja Tengo un narcisista, loro. nunca salen de la casa maquillados los dos Ajá. y haciendo el pelito. Bien bonito. A mí Sí, me gustó algo digo, que hay mencionaste. una parte muy importante en la parte física, pero tenemos que recordar que también hay otras situaciones, como que estas personas van a ser personas que quieren ser muy exitosas y que se van a meter en un papel en donde generalmente quizás no se lo crean tampoco. Es como un estereotipo. O sea, el narcisista también Es sufre un y eso es algo estereotipo lo importante tú que me hay que estás diciendo. recalcar. Lo que tú me estás hablando ahora mismo de esas personas que quieren ser súper exitosas y demás, va pegado, y me lo estoy imaginando en la cabeza, viene con un estereotipo, tienen 40, 45 años, se viste más joven que Ya que estás yo. haciendo perfil, Sí, estás haciendo eso es perfiles. totalmente un estereotipo. Es que me estoy imaginando una Estás como- persona. Mira, alguien se está acordando de alguien. Psiquiatra, cálmate. Tengo una pregunta muy importante. Has mencionado que la niñez pues, juega un papel fundamental, obviamente, en todo lo que son los traumas y todo lo demás y Sí. los rasgos del carácter. De personalidad, De sí. la personalidad, pues, de todos nosotros. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como madre? Porque a mí me gusta, y yo creo que a toda mamá y todo papá sabe que es importante decirle a un hijo, eres bueno, eres inteligente, Claro, eres sí. hermosa, eres importante y puedes lograr lo que tú quieras. Pero ¿cuál es el límite para no convertir a mi hijo en una persona narcisista? Es muy buena Sí, pregunta. fíjate una cosa, que una de las cosas que acabas de decir es que los reforzamientos positivos no van a hacer que un niño sea narcisista.
si bien lo que estás haciendo es que tú estás fomentando independencia, que es Claro. totalmente distinto. Ya, buena autoestima. Pero desde el punto de vista de exactamente qué cosas necesitaría hacer un padre, vamos a ponerlo desde el punto de vista aprender a que el niño pierda, ¿sí? Porque esto es una situación Claro. de que yo nunca voy a permitir que la otra persona comparta, ¿sí? Los niños generalmente tienen muchos rasgos porque generalmente pues cuesta compartir un juguete. Claro. Ven, entonces Claro. hay muchas cosas que tú puedes trabajar desde ahí, la empatía. La empatía hacia su círculo social y desde eso no tiene nada que ver con la parte Así de los es. elogios. Son positivos, pero evidentemente saber que también tiene dificultades que hay que trabajar. Creo también, yo siempre Todo esa frase la resumo diciendo que uno tiene que enseñarle a sus hijos a ser la mejor versión de ellos, pero no necesariamente la mejor versión de ellos es el número 1 de la clase o el primero de la fila. Claro, sí. O sea, es la mejor versión de ellos. Melanie, Y muchísimas desarrollar las gracias. habilidades. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros.